Queridos amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado Marco Antonio y Cleopatra. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. También damos una cordial bienvenida a nuestros amigos de Veritate 4A que nos ayudan de una manera muy activa. Muchas gracias. Saludos a Nico como técnico de producción. Gracias por su trabajo. También damos un saludo especial a Eden que hace la postproducción y a todos aquellos que participan en la realización de este material. Muchas gracias a todos. También agradecemos a ustedes por su fidelidad. Y bueno, vamos a empezar el tema de hoy con un pequeño resumen de lo que vimos en el último video. Y estuvimos analizando Daniel 11 del 22 al 24. Como que el asunto no va muy rápido, vamos lento con los versículos, pero es que esta profecía tiene elementos tan ricos y la historia que está alrededor de esto es tan rica en informaciones que queremos no hacerlo demasiado básico. Obviamente, un estudio detallado de Daniel 11 puede ser 1 año o hasta 2 años de estudio. Ya lo hicimos con los estudiantes de Veritate 4A y pasamos 2 años, ¿no? 2 años estudiando este tema. Y es un tema muy interesante, es muy apasionante porque se va a analizar al paso, al par, se analiza la historia y la profecía. Y el versículo 22 nos habla de una inundación de aguas y que también sería destruido el príncipe del pacto. ¿Quién habría de hacer esto? Pues no es otro que Tiberio César, ¿no? Durante el reinado de Tiberio César, el príncipe del pacto, es decir, Jesús, fue crucificado. Corresponde la cronología, corresponde la secuencia lógica de los eventos con lo que nos dice la historia. Y el versículo 23 dice, después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Desde la liga judía, es decir, el pacto que hizo el pueblo judío, el pueblo de Judá con Roma, un pacto de protección mutua, el pueblo de Dios se puso en el camino de Roma y como resultado terminamos por ser dominados y lo vencerá. Dice el versículo 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿Qué fue lo que hicieron? Resulta que hasta que entró en gobierno César Augusto Octaviano, antes de eso, pues Roma adquiría sus territorios por la violencia, ¿no? Ellos eran esencialmente militares, digamos que ponían a disposición de los reyes alrededor servicios de mercenariatos. Mercenariatos son soldados profesionales que van a efectuar tareas militares por dinero. A partir de acá se instala una moda de que los reyes entregan voluntariamente sus reinos a Roma. Era tal el temor que tenían de Roma que llegaron a entregar sus reinos a Roma y estando bajo su protección pues tenía muchas ventajas. Es lo que nosotros estudiamos la última vez y esto se hacía por medios esencialmente lo que llamamos hoy en día diplomacia, ¿no? La diplomacia. Ellos cedían los reinos y bajo la protección de Roma tenían paz, prosperidad y tenían muchas ventajas. Entonces Roma se extendió y llegó a ser un imperio muy poderoso de esta manera y esto empezó con César Augusto Octaviano, pero hubo un punto en que empezó este proceso, es después de la última gran batalla que libran los romanos, que es la batalla de Accio. Y es una batalla de la que vamos a hablar porque el tema de hoy es Marco Antonio, ¿no? Y dice y esto por un tiempo. Y nosotros analizamos en el tema anterior que este tiempo empieza en la batalla de Accio y se termina el año 330 después de Cristo con la transferencia de la sede de Roma a Constantinopla. Y a partir de allí se interrumpe esta tendencia de que los reyes se entregan voluntariamente a Roma y Roma empieza a decaer fuertemente. Obviamente la decadencia de Roma había empezado mucho antes, pero aquí se acelera. Es como un punto de inflexión, es un punto importante en la historia del Imperio Romano. Muy bien, hemos empezado el tema y ahora vamos a tratar el versículo 25 que dice lo siguiente. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Muy bien, esto es bastante interesante este pasaje porque es como si en el versículo 25 volviéramos un poquito atrás. No sé si ustedes han visto algunas películas en el cinema o algunas historias, algunos libros también. Están contando una historia y de repente como que regresan al pasado para dar detalles del pasado que están en relación con lo que va a seguir. Entonces aquí la profecía hace exactamente lo mismo. En el versículo 25 volvemos atrás y ¿a qué tiempo regresamos?
a un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. Y ese conflicto es del que ya hablamos en el tema anterior y vamos a hablar hoy en detalle. Es la historia de Marco Antonio, que dice, van a desplegar fuerzas contra el rey del sur. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Esto realmente sucedió de esta manera. Ahora, hay que dar el contexto. Marco Antonio era un general muy experimentado, una estratega militar bastante fuerte. Era experto, digamos que su punto fuerte era la batalla de infantería, ¿no? La batalla de infantería es la batalla que se libra en tierra, la batalla terrestre. La batalla naval no era su punto fuerte. Sabía, pero no tenía cómo hacerla. Pero, sin embargo, hacen preparativos para la guerra, ellos saben, se declaran la guerra, entonces en esa época pues no era que declararan la guerra y en 5 minutos estaban atacando. En ese entonces, cuando declaraban la guerra, entonces empezaban los preparativos, esos preparativos llevaban algunos años. Eso inclusive tenía que componer con las estaciones del año para poder tener un tiempo en el que las provisiones podían llegar y que el ejército no se muriera de hambre. O sea, las cosas no se daban como se dan hoy en día. Y ellos preparan barcos, preparan una flota naval. La flota naval egipcia era algo espectacular, según dicen los historiadores. Los barcos eran de gran tamaño, tenían torres en popa y proa, tenían torres para lanzar piedras, cosas así. Eran decorados magníficamente, eran barcos de un tamaño enorme y hicieron una flota inmensa, o sea, la cantidad de barcos era impresionante. Pero si eran así de pomposos, no debían ser muy eficaces, porque básicamente cuando uno está en una batalla naval, lo que quiere es ser rápido, ser eficaz, pero con tanto peso. Exactamente, y es que esa es justamente la reflexión de Octaviano. Piensa en esto. Ahora, quisiera dar otro detalle, es de que Marco Antonio, cuando empieza a constituir esta flota naval, bueno, hay una composición de barcos egipcios y barcos romanos, pero romanos de Marco Antonio, ¿no? Porque realmente esa guerra fue una guerra civil. La batalla de Axio es la batalla de la que estamos hablando. Estos preparativos, digamos que se pudo hacer la provisión de los barcos y los medios materiales, pero había algo que le faltaba gravemente a Marco Antonio. Eran los pilotos. Los marineros. Los marineros. Resulta que los marineros eran por la mayor parte eran entre pescadores y artesanos, ¿no? Eran gente que no tenía ninguna experiencia. Algunos ni siquiera sabían navegar. O sea, no tenían soldados entrenados, bueno, suficientes soldados marineros. Pero, sí, no, soldados sí tenían, pero necesitaban marineros. Pero esos soldados no estaban entrenados para la batalla naval, no. Por eso, no tenían soldados entrenados. Exacto. Y los marineros, pues, no tenían experiencia, no sí. Eran soldados. No eran soldados. Y ellos, digamos que en esas condiciones ellos podían causar más problemas que lo que podían ayudar, ¿no? Entonces, el ejército naval de Marco Antonio era materialmente bien equipado, pero la cuestión humana no seguía, es decir, no había gente experimentada que tuviera el conocimiento necesario para poder reñir esta batalla. Que a lo mejor quisieron compensar la falta de, digamos, de experiencia de los marineros con barcos bien equipados. Exacto. A lo mejor. Y hubo algo que impactó la forma de pensar de Marco Antonio durante su estancia en Egipto. Vamos a hablar de los eventos que condujeron a este conflicto. Pero él empezó a pensar más en la pompa, en la exhibición de fuerza. Es decir, que desde lejos, cuando se veía llegar los barcos de Egipto, dijeron, no, los romanos, o sea, las tropas de Octaviano están perdidas. Que era grande, era lujoso, y era lujoso. Todo era lujoso, habían decoraciones, era pompa, mucha pompa. El barco de Cleopatra era el mayor de todos, y el de Marco Antonio no se quedaba atrás. Entonces Marco Antonio estaba obnubilado, estaba prácticamente, en términos exactos, infatuado con Cleopatra. Y no pensaba correctamente. Habiendo sido un estratega militar reconocido en el Imperio Romano, llegó a comportarse como un tonto en cuanto a estos asuntos. Y el punto es de que en este hecho se corrobora lo que dice el proverbio. Dice, Quen Deus perdere vult, prius dementat. Es decir, a quien Dios quiere destruir, antes lo enloquece. Y esto fue lo que sucedió con Marco Antonio. Ahora, Octaviano, él reflexionó de otra manera. Es decir, que en cuanto a número, a cantidad, los barcos de Octaviano eran la mitad. Tenía 50% en número y cada barco, cada galera de la flota naval romana
era más pequeño que los barcos de Marco Antonio. Pero bueno, pequeños pero no menos eficaces. Él fue a lo esencial, ¿no? Claro. Y también tenía menos soldados y menos marinos, obviamente, porque eran más pequeños. Pero algo excepcional es de que él no envió todo el ejército, él escogió los mejores. Eran soldados de élite, eran marineros experimentados, todos los que estaban en las tropas de Octaviano. Y bueno, se da el momento de la batalla y dice el versículo acá, dice, mas no prevalecerá porque le harán traición. ¿Qué es lo que sucede realmente? Según los historiadores, cuando empezó la batalla, ellos empezaron a tener ventaja, obviamente eran más numerosos y los barcos eran más grandes. Cuestión de la masa gana también. O sea, también Bueno, hay sí, una ventaja, ¿no? Pero cuando la batalla empieza a ser reñida, que empiezan a caer, porque siempre en esos enfrentamientos antiguos, desde los primeros actos de guerra empezaban a caer soldados, ¿no? Caían heridos, caían muertos. Entonces, cuando Cleopatra ve esto, ella no está acostumbrada a las escenas de guerra y se llena de pánico y da la orden de que saquen su barco de la batalla. Es decir, huye y ella regresa a Egipto. Y cuando ella regresa a Egipto, los otros barcos de la flota egipcia la siguen. 70 barcos. ¿Se imaginan eso? Y cuando Marco Antonio la ve que ella regresa a Egipto, ¿qué hace él? Se regresa Detrás de ella y abandona a sus soldados. Hay que saber de que en paralelo a esta batalla naval, habían tropas de tierra en toda la costa y estaban listos también para reñir la parte terrestre. Pero ¿qué pasa cuando los soldados que estaban en tierra eran tropas experimentadas e incluso sus generales que tenían bastante experiencia le dijeron no riñas la batalla, no empiecen con la batalla naval? Las tropas navales servían allí para apoyar, pero no deberían de ser aquellos que habrían de empezar el conflicto. Y él no quiso escuchar, él escuchó a Cleopatra. ¿Y qué pasa cuando Marco Antonio se retira? Las tropas de tierra ven esto como una traición. Y realmente lo es. Como a este le falta virilidad, los traicionó a ellos. O sea, es decir, que esa traición le harán traición. Cleopatra le hace traición cuando se retira de la batalla. Y al retirarse, pues, los que están con Cleopatra traicionan a Marco Antonio y se van con Cleopatra. Eso es traición. Y a su vez él traiciona a sus soldados y como resultado, sus tropas terrestres se unen a Octaviano. Oh, no, entonces ya estaba... Claro. Estaba mal. Y antes de que ellos lleguen a Egipto, la noticia ya se ha difundido y todas las guardias de fronteras, las que defendían las fronteras de Egipto, se declaran de parte de Octaviano. Pero entonces ya en Egipto solo estaba del lado de Marco Antonio y Cleopatra los egipcios. O sea, básicamente... Habían tropas romanas que estaban todavía del lado de Marco Antonio, pero cuando Marco Antonio llega a Egipto, encuentra que ellos se rinden a Octaviano también. Ah, entonces ya perdió okay. Todo. Y al ver esta situación, lo que él hace es sencillamente se suicida. Lo que él hace. De paso, cuando Cleopatra ve que perdió la guerra, él ya sabía que si la capturaban viva, ¿qué iban a hacer? Le iban a llevar a Roma, iban a hacer una fiesta de celebración por la victoria y la iban a exhibir entre los prisioneros nobles que habían capturado. Y ella no quería que la exhibieran así. Entonces ella pide a una de sus sirvientes que él traiga un áspid, una serpiente muy venenosa, y coloca el áspid contra su corazón para que la pique cerca del corazón y ella muere rápidamente. De esa manera termina Cleopatra y Marco Antonio. Es decir, la profecía se cumplió. Mire, es algo extremadamente impresionante cuando vemos cómo esta historia fue anticipada con tantos años. Al profeta le fue revelada esta historia mucho antes que sucediera, mucho antes que estas personas siquiera nacieran o que sus padres o sus abuelos nacieran. Esto es lo que es más importante, es entender de cómo la profecía verdaderamente anticipó el futuro. Y si lo ha hecho en el pasado, recuerden al inicio de esta serie, lo hemos repetido algunas veces, de que si lo que estaba predicho antes todo se cumplió y que hasta el día de hoy se ha cumplido, porque es el objeto de la serie, demostrar cómo hasta hoy todo lo que está predicho en esta profecía se está cumpliendo. ¿Cómo podemos tener dudas de que cuando falta solamente los últimos eventos que nos vayan a cumplir? Es difícil no creer. Entonces, miren lo que dice el versículo 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y esto se cumplió efectivamente en la batalla de Accio. De las tropas navales hubieron muchos muertos y sus aliados eran reyes de diferentes reinos.
se unieron con Octaviano, también sus soldados se unieron con Octaviano, es decir, aquellos que comían de su mesa le quebrantarán, le traicionarán. Y el ejército será suyo. Él se queda sin nada, como ya lo explicamos. El versículo 27 también nos da otro detalle interesante sobre la relación entre estos dos reyes, ¿no? Y dice lo siguiente. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Esto es interesante porque aquí hay varios elementos muy, muy importantes. Hay que saber de que cuando se constituye el segundo triunvirato, que estaba compuesto de Marco Antonio, Octaviano, César Augusto Octaviano y Marco Emilio Lépido, ellos tienen como objetivo vengar la muerte de Julio César. Pero el verdadero objetivo, digamos, públicamente ese era el objetivo que ellos tenían. Pero el verdadero objetivo que ellos tenían era recuperar el poder. Ahora, después de que Marco Emilio Lépido es depuesto del triunvirato, es retirado, hay una cosa interesante, hay un juego de fuerza entre Marco Antonio y Octaviano. Ambos quieren el poder, ambos quieren, pero no el poder una parte, quieren la totalidad. El territorio era demasiado pequeño para los dos y solamente cada uno de ellos quería tener el poder absoluto. Y Octaviano, que era muy, muy estratégico en sus acciones, él le da a su hermana por mujer a Marco Antonio antes de que él encuentre a Cleopatra. Antes de que él se una a Cleopatra. Octavia. Sí, a Octavia. Se casa con Octavia y esta relación dura un cierto tiempo, pero cuando Marco Antonio va en misión a Egipto, se enamora de Cleopatra. Y para complacer a Cleopatra, repudia a Octavia. Y al hacer esto le da elementos, no fue el único elemento, pero hubieron unos más que ya vamos a citar, le da algunos elementos a César Augusto Octaviano para poner la opinión pública romana contra Marco Antonio. Ya dice, yo me casé con él para consolidar y evitar una guerra civil, pero él honra más a los egipcios que a nosotros. Hay que saber también otra cosa, de que él celebraba las victorias en Alejandría y no en Egipto, como era costumbre hacer en el Imperio Romano, y cedía territorios a Cleopatra y estaba enamorado de Cleopatra, o sea, enamorado infatuado con Cleopatra. Tengo una pregunta. Sí. Cuando tú dices César Augusto Octaviano, ¿no sería más, digamos, correcto solo llamarlo Augusto Octaviano en esta parte de la historia? Porque creo que el título César se le da después, ya cuando empieza a ser emperador, ¿no? Exacto. Tienes razón en eso. Cuando yo lo digo así, lo digo para que lo ubiquemos en la historia, pero tienes razón, es más preciso decir Augusto Octaviano. Porque César ya es después cada emperador que digamos que hereda de ese título, ¿no? Sí, exacto. Pero de hecho, él tenía el derecho por ser el sobrino. Sí, pero él era el descendiente legítimo de Julio César. Hay que saber que lo adoptó antes de morir. Era por derecho de adopción. Él tenía ese derecho. Pero tienes razón en lo que dices. Es después de la batalla de Accio que él toma el poder absoluto. Después de esa batalla. Y dice, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Es decir, ambos querían el poder, querían dominar, y en una misma mesa hablarán mentira. Ellos digamos que públicamente se presentaban como amigos, como muy cercanos, bueno, obviamente hasta que el conflicto se abrió totalmente, pero en una mesa hablaban mentira, hacían pactos de paz cuando realmente cada uno estaba tramando cómo obtener el poder total sobre el imperio. Dice, no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Ahora, ¿cuál es este plazo? Este plazo es el plazo que ya hablamos en el tema anterior, que es un tiempo. Un tiempo son 360 años literales que vienen de la batalla de Accio en el 31 y que los llevan hasta el año 330. ¿Qué sucede en el año 330? El emperador romano Constantino transfiere la sede de Roma a Constantinopla. Y a partir de este momento se acelera, no es que empieza, pero se acelera el proceso de decadencia del imperio romano, que lleva a su reemplazo por un nuevo poder, un nuevo imperio, el imperio de Roma papal. Y en el versículo 28 leemos lo siguiente. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí se anuncia de que él regresará a su tierra con gran riqueza. Esta primera fase es muy cierta porque después de la conquista de Egipto, Octaviano, que se convierte en César, llega a Roma con todas las riquezas de Egipto. Él saqueó a Egipto, lo dejó
en ruinas. Y lleva todo ese oro, todo ese dinero, toda esa plata, hasta tal punto que el precio, dicen los historiadores, que el precio de las cosas dobló, porque había tal cantidad de dinero que el valor del dinero bajó y hubo una contrainflación, ¿no? Solamente que, bueno, en esa época el precio del dinero era directamente el dinero, o sea, el oro, el valor del oro. Pero como había tanto oro y tanta riqueza, el precio de todas las cosas subió. Y llegó con gran riqueza. Y la segunda parte es cuando está, y su corazón será contra el pacto santo. Y esto se cumple en este periodo mediante una sucesión de gobernantes. Primero está Julio César, César Augusto Octaviano, que es cuando empieza después la batalla de Accio. Enseguida tenemos a Tiberio César, del cual ya hemos hablado un montón. Y hay una sucesión de emperadores en Roma que visiblemente no duraron mucho tiempo, porque esto va del 37 al 69. Y del 37 al 69 tenemos en orden, está Calígula, Claude, o Claudio en algunas literaturas en español, Nerón, Galba, Otón y Vitellius. En el 69 entra a gobernar Vespasiano. Ahora, durante ese periodo sucede algo que es muy conocido en la historia, y aquí tenemos el templo, está como con una X, ¿no? Para indicar que fue destruido. Y eso sucede en el año 70. ¿Qué sucede en el año 70? Las tropas de Roma van a atacar a Jerusalén y en este ataque es destruido el templo. Y ellos hacen un sitio, hacen una trinchera alrededor de Jerusalén. Una matanza terrible, ¿eh? Ellos primero que todo los someten al hambre. Hay una profecía de la Biblia que anuncia que en Jerusalén las más delicadas comerán a sus hijos. Que se comerán las suelas de los zapatos de cuero también. Exactamente, exactamente. Y el general Tito, según los historiadores, cuando el general Tito observa lo que se hace detrás de las murallas, decide en su corazón raer para siempre la ciudad maldita, sin pensar de que si ellos habían llegado a esos extremos, era porque él mismo los había forzado a través del sitio que había constituido alrededor de Jerusalén. En todo caso, en el año 70 es destruido Jerusalén. Las murallas eran muy espesas, muy gruesas, eran muy difíciles de bloquear, por eso se demoró varios años, se demoró el sitio de Jerusalén. Y cuando ellos terminan por entrar en la explanada del templo, un soldado lanza una antorcha ardiendo dentro del templo y empieza un incendio. La intención inicial de Tito no era destruir el templo de Jerusalén. Él no pensaba hacerlo porque ellos respetaban esas cosas. Es como patrimonio cultural, ¿no? Pero este incendio empezó a destruir el edificio, que rápidamente tomó fuego y fue incontrolable. A pesar de que él dio la orden de que detuvieran el incendio, no pudieron controlarlo. Y el incendio destruyó completamente el edificio. Y los soldados que estaban allí empezaron a arrancar las protecciones de las cubiertas de oro, de las paredes, de los ornamentos. Se llevaron los utensilios del templo que sobrevivieron al incendio. Empezaron a arrancar las piedras, a sacar y inclusive pasaron un arado en la explanada del templo. Es decir, que removieron piedra sobre piedra, exactamente como Jesús lo había predicho en su profecía en los evangelios, ¿no? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y es exactamente lo que hizo el general Tito, comandado por Vespasiano, por orden de Vespasiano, de someter a Jerusalén. Y eso es algo muy interesante. El reino de Vespasiano dura hasta el año 79 de nuestra era. Y bueno, esto nos lleva al versículo siguiente. Vamos a analizar el versículo 29 que dice lo siguiente. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ahora, ¿el tiempo señalado cuál es? El tiempo señalado es en el versículo 24. Y también va a leer un comentario de Uriah Smith que explica bastante bien esto. El tiempo señalado es probablemente el tiempo profético del versículo 24, que ya se ha mencionado. Terminó como ya se ha demostrado en el año 330, fecha en la que la potencia en cuestión iba a volver y dirigirse nuevamente hacia el sur, pero no como en la ocasión anterior como fue a Egipto, ni como después como fue en Judea. Aquellas fueron expediciones que le dieron conquistas y gloria. Esta condujo a la desmoralización y la ruina. El traslado de la sede del imperio a Constantinopla fue el comienzo de la caída del imperio. Roma perdió entonces su prestigio. La división occidental quedó expuesta a las incursiones de enemigos extranjeros. A la muerte de Constantino, el imperio romano quedó dividido entre sus tres hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constantino II y Constante pelearon
y el victorioso Constante obtuvo la supremacía de todo el occidente. Los bárbaros del norte iniciaron pronto sus incursiones y extendieron sus conquistas hasta que la potencia imperial del occidente expiró en 476. Esto es una caída, el anuncio de la caída del imperio romano. Y es bastante interesante. La historia siempre nos confirma estas cosas y hemos visto cómo la profecía de Daniel capítulo 11 es como un relato anticipado de la historia. Y contiene eventos no solamente en el pasado, sino también en nuestros días y en nuestro futuro próximo. Y es por eso que es interesante, por eso la estamos presentando a ustedes. Bueno, en este tema no hubo preguntas de nuestro público, pero bueno, ya saben, si ustedes desean participar a la grabación de este material, ustedes pueden hacerlo o solamente contáctenos y nosotros con gusto les enviamos el vínculo para que se puedan conectar a través de Zoom y participar durante la grabación y hacer sus preguntas en directo, obviamente. Pero si tienen preguntas acerca de este tema, no duden en hacer sus comentarios en la cadena de YouTube y con gusto les responderemos. Bueno, hemos concluido el tema de hoy. Sigue la historia porque cada vez se pone más interesante. En el próximo tema vamos a abarcar el versículo 30, que es un versículo que tiene mucho que hablar. Está en relación con muchos eventos históricos y también proféticos. Y también nos pueden contactar a través de nuestro sitio web. Bueno, les vamos a dar en la descripción la dirección del sitio. Allí pueden encontrar los diferentes temas que tenemos en las diferentes series, ¿no?, que tenemos en la cadena de YouTube, y también pueden encontrar otras cosas interesantes sobre salud, sobre alimentación y otras cosas, pero sobre todo nos pueden contactar e inscribirse a la escuela Veritate 4A. También se pueden inscribir y pedir participar durante las grabaciones. Es una inscripción libre, o sea que no tienen ningún compromiso. Agradezco también a Itamar que nos acompañó en el tema de hoy. Ha sido un gusto y bueno, les esperamos para un nuevo video. Bueno amigos, con esto nos despedimos, nos vemos en el próximo video. En todo caso, gracias por todo y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Bye bye.